Bueno, en el siguiente video vamos a demostrar que el seno de un ángulo alfa más un ángulo beta es igual al seno de alfa por el coseno de beta más el seno de beta por el coseno de alfa. Para esto hicimos un gráfico que nos va a hacer de soporte a la demostración. Bien, decir el seno de alfa más beta, es decir, si tenemos acá un triángulo rectángulo que tenga el ángulo alfa más beta, para que sea un triángulo rectángulo deberíamos pasar una perpendicular al eje de las X, que sería uno de nuestros lados del triángulo. Sería por acá. Vamos a nombrar estos puntos. Vamos a poner color. Vamos a ponerle color. Vamos a poner A este lo vamos a llamar G, a este lo vamos a llamar D. Bien, ahora tenemos que el seno de alfa más beta es igual a, el seno es el opuesto, es el cateto opuesto al ángulo sobre hipotenusa. En este caso vamos a poner que la hipotenusa vale 1. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Bien, entonces decir que el seno de alfa más beta es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, y en nuestro caso la hipotenusa es 1, por lo tanto el seno de alfa más beta es igual a DG. Bien, ahora vamos a analizar el triángulo que se forma con beta solo, y para eso necesitamos hacer que el triángulo que contenga este beta sea un triángulo rectángulo. Vamos a pasar una perpendicular a la recta que contiene el punto A, esta que pasa por acá, pero que pase por B. Lo necesitamos para nuestra demostración. Bien, le vamos a poner este color. Ahí está. Y en alfa, a este le vamos a poner E. Y vamos a hacer lo mismo en el triángulo alfa, o sea, en el triángulo que contenga el ángulo alfa, y lo vamos a pasar por E. Vamos a hacer una perpendicular, en este caso el eje de las X, que pase por E. Aproximadamente sería ahí. Y a este punto de acá abajo lo vamos a llamar H. Ahora bien, necesitamos prolongar EH, que por ser ambos DG y EH perpendiculares al eje de las X, son paralelas entre sí, DG y EH. Entonces vamos a prolongar EH hasta que quede igual a DG. Por lo tanto, lo vamos a prolongar hasta DG.
y este punto lo vamos a llevar a F. Entonces ahora tenemos que DG es igual a FH. Bien, todas estas construcciones que hicimos recién nos van a servir para llegar a esta demostración, que el seno de alfa más beta es igual al seno de alfa por el coseno de beta más el seno de beta por el coseno de alfa. Ahora bien, tenemos entonces que el seno de alfa más beta es igual a el segmento de G y DG es igual a FH, al segmento de FH. Bien, ahora vamos a trabajar con el triángulo ADE. ADE, triángulo, ¿qué información tenemos? Tenemos que el seno de beta es igual a DE sobre hipotenusa, por lo tanto es igual a DE. Y el coseno de beta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, por lo tanto es AE sobre 1, que es AE. Bien, ahora vamos a ver del triángulo AEH. Del triángulo AEH tenemos que el seno AEH sería AEH, sería el triángulo rectángulo que contiene solamente al ángulo alfa. Y cuando hablamos del triángulo ADE, sería el triángulo rectángulo ADE que contiene al ángulo beta. Entonces, volvemos al triángulo AEH que contiene al ángulo alfa. El seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería entonces A al segmento EH sobre la hipotenusa, que es igual a AE. Y el coseno de alfa sería el ángulo adyacente AH sobre AE. Bueno, bien. Ahora, de estas informaciones podemos tener una parte de nuestra demostración. O sea, de esta información podemos tener una parte de nuestra demostración, que sería la primera, el seno de alfa por el coseno de beta. ¿Cómo? Si yo tengo que el seno de alfa es igual a EH sobre AE, si yo quisiera despejar EH, me va a quedar que EH es igual a el seno de alfa por AE. ¿Y a qué era igual el segmento AE? El segmento AE es igual al coseno de beta. Entonces, reemplazando, me quedaría que EH es igual al seno de alfa por el coseno de beta. Entonces, ya tenemos una parte de nuestra demostración. Pero ¿por qué hicimos el despeje del segmento EH? Porque justamente EH es una parte de FH.
nosotros habíamos dicho que FH era igual a DG. Entonces, tenemos que EH más, tenemos que FH, que era igual al segmento DG, es igual a EH más EF. Entonces, volviendo a lo que sabemos hasta el momento, reemplazando con lo que hasta el momento sabemos. Si DG es igual a FH, FH es igual a DG, y DG igual al seno de alfa más beta, entonces ahora tenemos que el seno de alfa más beta es igual a EH más EF, estos segmentos. Por ser igual EH más EF a FH, al segmento FH, que es igual al segmento DG, que hemos dicho que el segmento DG, por ser el opuesto al ángulo alfa más el ángulo beta, sobre la hipotenusa, que es 1, es DG, termina siendo el seno de alfa más beta. Bien, ¿qué sabemos nosotros acá? Pudimos despejar EH de la fórmula del seno de alfa, por lo tanto, podemos reemplazar ya una parte de nuestra demostración. Y acá nos queda el seno de alfa más beta va a ser igual a EH, que EH es igual al seno de alfa por el coseno de beta más EF. Ahora tenemos que encontrar la manera de que EF nos dé en función del seno de alfa y el coseno de beta. Del seno de beta y el coseno de alfa, perdón. Que sería esta parte, porque hasta el momento logramos demostrar de dónde sale esta partecita. Nos falta esta última parte. Ahora bien, por construcción nos había quedado un triángulo rectángulo delimitado por DFE. Nos quedó un triángulo acá, no sé si lo llegan a ver. Bien, vamos a remarcar para que se llegue a ver bien. Ok, entonces necesitamos que alguno de los ángulos restantes del triángulo rectángulo DFE coincida con alfa o coincida con beta, o sea, demostrar que coinciden. Podemos llegar a eso gracias a que tenemos acá, si pueden ver, el ángulo HEF, que es igual a 180 grados. Bien. Ahora, este ángulo, este ángulo HF está compuesto por este ángulo, que sabemos que es un ángulo rectángulo, porque pertenece al triángulo rectángulo ADE, y este ángulo, que este va a ser nuestro ángulo X, el que tenemos que adivinar. Que
adelantando lo que va a pasar, este ángulo nos va a coincidir con uno de estos dos. ¿Por qué? Bien, vamos a hacer una ecuación. Vamos a decir que el ángulo HEF está compuesto por, es la sumatoria de el ángulo AEH más el ángulo recto. Vamos a ponerle, le podemos poner DA, como le podemos poner 90 grados, porque ya sabemos que es un recto, más este que es nuestra X. Bien. Ahora, por definición de triángulo, sabemos que todos los ángulos internos de un triángulo tienen que medir 180 grados. Entonces, si este mide 90, estos dos, la suma de estos dos, deben medir 90 grados. Entonces tenemos que alfa menos 90, el ángulo alfa menos 90 nos va a dar este ángulo, o sea el ángulo AEH. Grados menos alfa más 90 grados más X. Bien, ahora vamos a ir pasando para el otro lado para despejar la X. O sea, vamos a ir despejando X. 90 grados pasa restando, entonces tenemos 180 grados menos 90 es igual a 90 grados menos alfa más X. Acá te quedan 90 grados es igual a 90 grados menos alfa más X. Pasamos para el otro lado de estos últimos 90 grados que nos quedan. Se nos hace 90 grados menos 90 grados es igual a menos alfa más X. Esto queda 0. 0 es igual a menos alfa más X. Ahora bien, llevamos esto acá. Nos quedó entonces 0 es igual a menos alfa más X. Por lo tanto, si yo llevo mi alfa al otro lado de la igualdad, me queda que, para terminar de despejar mi X, que X es igual al ángulo alfa. Por lo tanto, esta X va a ser igual a alfa. Bien. Pudimos demostrar que uno de los ángulos coincidía con uno de estos dos ángulos. Ahora podemos volver a nuestra demostración y desarrollar el segmento EF. Ahora, EF, ¿cómo es con respecto a nuestro ángulo? Que ahora sabemos que vale alfa. EF es el lado adyacente a mi ángulo alfa. Por lo tanto, es el coseno de mi ángulo alfa. Entonces, despejando, vamos a poner que el coseno de alfa es igual al lado adyacente, que es igual a FE o a EF, sobre la hipotenusa, que nuestra hipotenusa ahora coincide con el segmento DE. Segmento DE. Bien. Despejando el segmento F, que es lo que necesitamos para completar nuestra fórmula, nuestra demostración, nos queda que esto es igual a EF, va a ser igual al coseno de alfa por el segmento DE. Y ubicando nuestro segmento DE, nos daba que nuestro segmento DE es igual al seno de beta.
Entonces, reemplazando nos queda que el segmento EF es igual al coseno de alfa por el seno de beta, que casualmente coincide con nuestra última parte de la sumatoria de nuestra demostración. Entonces, ahora reemplazando lo que vale nuestro segmento EF en nuestra fórmula desarrollada anterior, nos va a quedar que el seno de alfa más beta es igual al seno de alfa por el coseno de beta, y ya acá, en vez de poner más el segmento EF, vamos a reemplazarlo por lo que nos dio el segmento EF acá abajo. Entonces, más el coseno de alfa por el seno de beta. Lo vamos a acomodar para que coincida con lo que queríamos demostrar. Entonces, el seno de alfa más beta es igual al seno de alfa por el coseno de beta más el seno de beta por el coseno de alfa, que es lo que queríamos demostrar. Así termina nuestra demostración del seno de la suma de dos ángulos distintos.